Televisa presenta. Hola, buenas tardes. Somos el equipo 8. Está conformado por Jorge Daniel Sabino Aguillón, Dayanela Mendoza Hernández, su servidor Pedro Palacios Martínez. Y estás escuchando el mejor podcast del mundo. El día de hoy hablaremos sobre el libro La Herrumbre. ¿Qué es la herrumbre? La herrumbre es la capa de color rojizo que se forma en la superficie del hierro y otros metales a causa de la oxidación provocada por la humedad. La palabra corrosión evoca en muchas personas la imagen tan conocida de la herrumbre, propia de los metales ferrosos, como si lo es el hierro fuera susceptible de presentar este fenómeno. En realidad, la corrosión es la causa general de alteración y destrucción de la mayor parte de los materiales naturales o fabricados por el hombre. La producción de acero y la mejora de sus propiedades mecánicas han hecho posible su empleo en los dominios más variados. Desgraciadamente, el desarrollo y la utilización de los productos siderúrgicos va acompañado paralelamente de un aumento en el tributo que cada año se paga a la corrosión. Para tener una idea de lo que esto es, se sabe que aproximadamente el 25% de la producción anual de acero es destruida por la corrosión. La corrosión de los metales constituye, por lo tanto, y con un alto grado de probabilidad, el despilfarro más grande que incurre en la civilización moderna. Pensemos en la reparación de la falla o el ducto crudo, resultantes de problemas de corrosión, ya sea interna o externa. La corrosión puede suceder en diferentes cosas que utilizamos en la vida diaria, ya sea en las tuberías de agua, en las lavadoras, en los automóviles y en las construcciones de concreto. ¿Y por qué suceden estas cosas más? ¿Por qué sucede más en estas cosas? Esto sucede más en estas cosas porque tienen más contacto con el agua o la humedad. ¿Por qué se produce la corrosión? La corrosión es un fenómeno electroquímico provocado por un flujo masivo generado por las diferencias químicas entre piezas implicadas. Una corriente de electrones se establece cuando existe una diferencia de potenciales entre un punto y otro. Cuando desde una especie química se ceden y migran electrones hacia otra, se decide que la especie que los emite se comporte como un ánodo y se verifica la oxidación, y aquella que los recibe se comporta como un cátodo y se verifica la reducción. Los tipos de corrosión son corrosión atmosférica. Este tipo de deterioro es la que produce mayor cantidad de daño y en mayor proporción. Y la corrosión galvánica. Este tipo de deterioro es uno de los más comunes y tiene lugar cuando dos materiales diferentes se unen eléctricamente en presencia de un electrolito, como el agua salada. Métodos de evaluación de la velocidad de la corrosión. Así, por ejemplo, si para determinar aplicación podemos evaluar mediante una serie de ensayos previos la pérdida de peso de dos aceros es el mismo medio agresivo, podemos tener una idea de qué material se podía emplear con mayores garantías desde un punto de vista de resistencia a la corrosión, sin tener en cuenta otros muchos requerimientos y propiedades que para nuestro ejemplo vamos a suponer iguales. Por ejemplo, disminuyendo el flujo de electrones entre los componentes metálicos de la celda de corrosión por un aumento de la resistencia eléctrica del metal, de alguna manera disminuirá la corriente de corrosión y por lo tanto la velocidad de la corrosión. De esta forma se puede lograr aislar el metal del contacto directo con el medio agresivo, cambiando el sentido de la corriente de la pila de corrosión. Conectando eléctricamente, por ejemplo, el acero con un metal más activo, podemos llegar a suprimir la corrosión del acero, ya que nos dejará de actuar como ánodo y pasará a comportarse como cátodo, dejando el papel
de anodo al metal más activo, polarización del mecanismo electroquímico. En la práctica, lo anterior conlleva una modificación del entorno o medio ambiente al cual está expuesto el metal. Recubrimientos protectores. Estos recubrimientos se aplican para aislar el metal del medio agresivo. Veamos en primer lugar aquellos recubrimientos metálicos y no metálicos que se puedan aplicar al metal por proteger sin una modificación notable de la superficie metálica. Por ese procedimiento se puede lograr depósitos de níquel, cobre, paladio, etc. Recubrimientos formados por modificación química de la superficie del metal. Los llamados recubrimientos de conversión consiste en el tratamiento de la superficie del metal con la consiguiente modificación de la misma. Consiste en tratar el acero en una solución diluida de fosfato de hierro, zinc o magnesio. Recubrimientos producidos por anodizado. El anodizado es un proceso electrólico en el cual el metal a tratar se hace anódico en un electrolito conveniente con el objeto de producir una capa de óxido en su superficie. Podemos incluir también entre los recubrimientos con modificación de la superficie del metal los procesos de cementación. En el proceso se convierte en la superficie externa de la proporción metálica que se quiere proteger en una aleación de alta resistencia a la corrosión. En el proceso consiste en calentar la superficie metálica en contacto con polvo de zinc, polvo de aluminio o un compuesto gaseoso de cromo. Propiedades físicas de los recubrimientos metálicos. Impermeabilidad. Esto es, el recubrimiento sea continuo o de espesor suficiente, lo cual permitirá aislar la superficie del acero de los agentes agresivos. Buena adherencia al acero. Para obtener buenos resultados con los recubrimientos metálicos hay que tener en cuenta una serie de operaciones que deben llevar a cabo con anterioridad a la aplicación del recubrimiento en estado de la superficie de proteger. Con esto damos por terminado este tema de la herrumbre. Les agradecemos su atención. Gracias.